Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en este vídeo vamos a hablar del Barça y va a ser un vídeo para hablar de los últimos años del Barça, sobre todo de los últimos y también un poco del futuro y también de sobre todo el último año, pero sobre todo también la época de Xavi, la época quizá un poco a la posterior a Bartomeu, ¿no? Esa es sobre todo la época de Laporta, ¿no? Donde lo cogimos y cómo hemos ido creciendo en nuestros últimos años, ¿no? Con la llegada de Xavi primero, de Hansi Flick y un poco también cómo podemos ver el futuro y cómo ha ido gestionando un poco la situación a partir de la marcha de Bartomeu y la llegada de Laporta a la junta directiva y cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Para bien, sobre todo estos últimos años. También en materia de fichajes, de jugadores y un poco también de cara también en eso de los jugadores, en cara al futuro, cómo podemos afrontar este año a nivel deportivo y también, bueno, un poco el panorama fútbol en el futuro, ¿no? De cara a cómo hacer el mercado de fichajes, también sobre todo depende de lo que vaya a hacer también el tema de la Premier, que ahora es un panorama creo diferente, también quiero analizar un poco eso, un poco como antes, creo que el Barça y el Madrid eran los equipos que tenían más poder económico, los que podían escoger mejor los fichajes de, quiero a este, lo ficho, pero ahora yo creo que debido a sobre todo el boom de la Premier en cuanto a ingresos televisivos, hay mucho dinero en la Premier, sobre todo en los 6 equipos grandes, y creo que ahora mismo es un poco con el Bayern, con el PSG sobre todo, que también es un club estado, creo que hay mucho dinero ahí y realmente es mucho más difícil, pues oye, quiero un jugador bueno, quiero fichar al mejor que haya en el mercado, pues es mucho más difícil, sobre todo para Barça, porque últimas temporadas también vamos a hablar del tema económico, de cómo hemos ido sufriendo desde la época Bartomeu, cómo se fundió el dinero de Bartomeu, pues que hemos tenido mucho menos dinero. Entonces, bueno, también quiero hablar de cómo hemos salido de esa situación, que realmente hemos salido en la parte deportiva, en la económica vamos mejor, pero tampoco estamos en una situación quizá ideal, pero bueno, que tampoco parece que vamos a la normalidad, vamos a volver a como estaba antes, no porque el Madrid tampoco puede, es a un nivel bueno económicamente, mejor que el Barça, pero tampoco puede fichar a lo que quiera, porque evidentemente el Liverpool se gasta 500 millones cada verano, puede gastarse lo que le da la gana, igual que el City, igual que el Chelsea, igual que el PSG, igual que todos, ¿no? Y ahora el Newcastle también, que también quiere ficharse aquí a todo el mundo, y el United y todos los demás equipos de la Premier, ¿no? Incluso parece que en los ingresos televisivos, pues también que los equipos en descenso casi cobran lo mismo que el Barça de Madrid en ingresos televisivos este año. Sé que realmente es una auténtica locura el dinero que mueve la Premier, ¿no? Y bueno, también está el PSG, el Bayern y otros equipos que tienen mucho más dinero y realmente no vamos a creo que a volver a esa época donde el Barça y el Madrid no podían fichar a quien les diera la gana. Aquí fichar, quiero a Luis Suárez, quiero necesito una mala situación deportiva, quiero fichar a los mejores en el mercado, ¿no? Y el Madrid, sobre todo el Madrid lo ha hecho con Florentino, el Barça también, cuando necesitas cosas aquí, pues oye, quiero a este, quiero al mejor en esto, quiero a este, y lo fichaban, ¿no? Y ahora mismo es más complicado, realmente ahora se va, como dije en el anterior vídeo, más de hacer apuestas, más de, bueno, quiero a un mediocampista, pues tengo que fichar a un joven que sea más barato, a ver si me sale, pues un fenómeno, ¿no? Realmente es un poco lo que creo que va a hacer el cambio un poco, sobre todo en cuanto a Barça, Madrid, que es un poco lo más cambiante, lo que viene del Bayern, el United también han tenido siempre buenos equipos, buen dinero, pero ahora mismo es que realmente, sobre todo la Premier, ¿no? Y esos equipos tienen mucho dinero y realmente, además también está el tema de Arabia, que no es un tema de Champions, ¿no? Pero también tiene mucho dinero y también ahí pues ofrecen pasta a jugadores, ¿no? Pero bueno, sobre todo el tema de la Premier y esos dos equipos son un poco más destacables, ¿no? Pero sobre todo me quiero centrar en el tema del impacto deportivo estos últimos años con Laporta, como hemos ido creciendo después de la llegada de, bueno, la marcha de Bartomeu, la llegada de Laporta, ¿no? Como hemos ido con la época, como nos dejó con Cuba, con Bartomeu, y luego como fuimos creciendo, ¿no? Hasta primero la etapa de Xavi, donde ganamos la Liga, la Supercopa, y luego la llegada de Hansi Flick, que es este último año, donde hemos ido creciendo mucho, sobre todo en esta última temporada, donde hemos conseguido ganarlo todo a nivel de España, y esos cada 3 minutos o 2 minutos de llegar a la final de la Champions contra el PSG, por haber hecho un triplete histórico que sería de los mejores del Barça, ¿no? No creo que hubiera sido tanto como el Barça de Guardiola, porque creo que eso es sumum por los jugadores que fueron, pero bueno, al final tampoco se sabe, ¿no? Porque claro, a lo mejor en este momento es verdad que jugamos muy bien, tenemos muy buena plantilla, pero ese momento tampoco era tan bueno, porque no sabía, a lo mejor, oye, tenemos a Lamine, tenemos a Pedri, tenemos los jóvenes jugadores que a lo mejor en el futuro pues se convierten aquí en los fenómenos y ganan 30 títulos y son los mejores de la historia del Barça, ¿no? Evidentemente, o están ahí con los que había, entonces bueno, no se sabe, pero bueno, que al final creo que tenemos una plantilla que es muy joven, entonces aún hace falta, pues para compararlos en la historia, pues a ver hasta dónde llegan, ¿no? Evidentemente los que vayan llegando, tenemos a Pedri, Lamine, sobre todo los que son los más reconocibles, pero bueno, tenemos a Rafinha, tenemos a Koundé, ¿no? Tenemos a Cubarsí, que hasta dónde llega, Marc Bernal,
a Frenkie, a Lewandowski, a Dani Olmo, a Fermín, que son grandes jugadores que, bueno, a lo mejor ahora mismo son buenos, pero bueno, sobre todo Pedri Lamine, a lo mejor Rafinha también es un crack, pero bueno, que a lo mejor en el futuro pues se convierten aquí en un saco de títulos brutales, son aquí lo más de lo más, y a lo mejor te dicen, guau, este equipo histórico y tal del 2025, cómo fue, las leyendas que fueron del Barça, o sea que realmente, bueno, pues a lo mejor no es tanto a ese nivel, porque yo creo que fue como el sumum, ¿no? De ese Barça, cómo jugaba, cómo ganaba, teníamos a Messi, a Xavi, Iniesta, Guardiola, todos de la casa, todos súper jóvenes, súper culés, fue como el sumum del sumum, pero bueno, aún así, estos también son de la casa, son muy jóvenes, son culés y bueno, también es brutal, ¿no? Pero bueno, el tema es que no ganamos el triplete, pero bueno, que si lo hubiéramos hecho, hubiera sido también espectacular, ¿no? Creo que por encima del Barça Luis Enrique también era brutal, pero bueno, creo que tampoco llegaría a ese tema, pero también se quedaría un poco ahí, ¿no? Pero bueno, para mí Guardiola es de lo más, sobre todo en el Barça, pero bueno, que no va de eso el vídeo, sino un poco de eso, ¿no? De cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Sobre todo también, sobre todo la llegada de Laporta fue clave, ¿no? Evidentemente una etapa, ¿no? Donde evidentemente compartió, habías gastado un porrón de dinero en Dembélé, Coutinho, pero no solo eso, sino una masa salarial de los que ya estaban, jugadores envejecidos, en lo que íbamos, que habían acabado un ciclo y no les dábamos ahí ese reemplazo, ¿no? Y entonces, bueno, que gastamos mucho dinero, pero al final los fichajes no eran acertados. También Griezmann, que gastamos como 120 millones en él, pero bueno, tampoco solo eso, ¿no? Sino que porque también recibimos 222 por Neymar, ¿no? Pero sobre todo el salario tan bestia que le pagamos a los jugadores tan envejecidos, Piqué, Messi, todo esto, y bueno, Busquets, todo esto, que son grandes jugadores, grandes leyendas y tal, y había que pagarlo, pero bueno, que al final, pues bueno, que nos quedamos también con muy poco dinero. Y al final lo fuimos pagando en los años posteriores, donde Laporta cogió una situación muy complicada, donde teníamos una plantilla muy envejecida, acabamos un ciclo, no teníamos esos recambios y además no teníamos un duro para ficharlos. Por tanto, evidentemente, la situación era muy delicada, ¿no? Un poco parecida a los 2003, cuando lo cogió Laporta la primera vez, que creo que era incluso peor, ¿no? Porque estábamos peor deportivamente, sobre todo porque llevamos yo creo que en esa etapa fue más constante. Creo que el tema de estar novenos con Koeman, creo que también respondía a que Koeman era bastante malo. Siempre le he pensado que Koeman era un entrenador bastante horrible, pero bueno, creo que es un entrenador medio decente, ¿no? Creo que no íbamos a estar novenos, ¿no? Pero bueno, es verdad que la plantilla dejaba mucho de que sea para ser un Barça, pero bueno, que tampoco era súper horrible la plantilla. O sea, hombre, mejor que la de los Asuna o todo esto, era, ¿no? Al menos para hacer segundos o terceros con el Atlético de Madrid. O sea, realmente era eso, ¿no? Bien, estábamos novenos porque el equipo era un desastre con Koeman y todo esto, ¿no? Pero bueno, la llegada de Xavi fue un gran impulso, una época que vimos con mucha alegría los culés, ¿no? Que a lo mejor no salió tanto como esperábamos porque había muchas expectativas en Xavi, pero yo tengo un buen recuerdo del Barça de Xavi, ¿no? Evidentemente a lo mejor el fútbol no era tan vistoso, tan entretenido, no era un poco aburrido, al final esa decepción de este último año donde no ganamos nada fue un poco decepción, pero bueno, que aún así, pues oye, con la situación económica que teníamos, de donde veníamos, pues oye, que conseguir Liga y Supercopa el primer año con un equipo que lo daba todo, ¿no? Que además sacó a los canteranos, sobre todo Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín, ¿no? Esos jugadores con las palancas, que también era un poco una vara que teníamos una oportunidad, ¿no? Para gastar, porque de luego ya vimos que no gastamos a casi nada en los próximos mercados, y al final, pues bueno, supimos acertar en esos fichajes, no solo los tres grandes, que fueron los de Rafinha, Lewandowski y Jules Koundé, ¿no? Que fueron los que más dinero gastamos, pero por ejemplo que fichamos a Christensen, que fue Cassier también, que no acordamos mucho porque al final se fue dándonos también un buen dinero para ayudar a la economía del club, ¿no? Pero bueno, un jugador interesante, nos ayudó mucho, evidentemente no fue súper titular, evidentemente era más suplente, pero aún así aportó mucho y marcó, por ejemplo, ese gol en el Clásico, que fue el 2-1, que prácticamente sentenció la Liga del primer año de Xavi, ¿no? Y luego Christensen, que hizo un año espectacular, que es un jugador que rinde muy bien. El problema es que, bueno, ahora mismo se está lesionando todo el rato y ahora mismo ha tenido ese problema de una nueva lesión, de la rotura parcial de los ligamentos, ¿no? Que estará mucho tiempo de baja. Y realmente es una pena, ¿no? Lo de Christensen, pero bueno, que el primer año rindió espectacular con esa línea defensiva de back, que fue una locura con Araujo, Valde, Christensen y Koundé, ¿no? Con Araujo en la banda entre central y Koundé en la lateral derecho, Christensen y Valde, fue una locura. Con Ter Stegen también hace una gran temporada, encajando muy pocos goles, ¿no? Que fuimos el récord, que Ter Stegen fue el Zamora, y fue un año espectacular, ¿no? Donde conseguimos muchos títulos y bueno, al final, hubo el tema de la Champions, pero es verdad que el grupo que nos tocó era muy difícil y por eso nos tocó jugar en Europa League, ¿no? Pero bueno, que al final había cierta excusa, ¿no? De que el equipo a lo mejor no estaba tan preparado el primer año de Xavi, ¿no? No hay completo, y al final, bueno, también pasamos de ser novenos a ser segundos. El problema es que luego, pues oye, pues pasó lo que pasó el siguiente año, que al final bajamos un poco también esa intensidad, como lo reconoció Xavi Hernández, que bajó un poco la intensidad de los entrenamientos y que no estuvo tan exigente como el primer año,
y al final, pues bueno, también se dieron las cosas como se fueron y al final no conseguimos ganar títulos, aunque bueno, al final en Liga quedamos segundos, en la Copa del Rey creo que no sino el Athletic Club, ahí no fue tan bien, y en la Champions, pues bueno, quedamos en cuartos de final, donde al final con esa expulsión de Araujo, pues nos quedamos fuera delante del PSG, que era un gran equipo, con Mbappé y Luis Enrique, o sea que realmente tampoco fue tan mal, pero bueno, a partir de aquí, pues bueno, se hizo un cambio de rumbo, ¿no? Y al final, pues bueno, fue la decisión acertada con la llegada de Hansi Flick, que devolvió al Barça la super grandeza, ¿no? Y también con fichajes también, que ese año, el segundo de Xavi, completo, que fue el año donde apenas gastamos nada, fichamos a Oriol Romeu, que fue el único que realmente gastamos algo, porque los demás fueron Gundogan cedido, que también fue una incorporación muy buena, donde, bueno, no dio un rendimiento súper bestia, pero para ser gratis, era un jugador que dio un buen rendimiento, que fue titular varias veces, y bueno, nosotros un súper rendimiento, pero bueno, creo que era un buen fichaje, ¿no? Y luego Joao Félix y Joan Cancelo, que fueran apuestas, salieron bien, no salieron súper bien, pero al final nos cumplieron un apaño, ¿no? Realmente, y bueno, luego Oriol Romeu, que bueno, eso sí que nos salió bien, pero gastas 3 millones, que esperabas que fuera aquí un fenómeno o algo, bueno, realmente era para ver si cumplía, se podía hacer un ayuno en el pivote, y al final pues bueno, no salió así, pues que no gastamos prácticamente nada, ¿no? Realmente estuvo hasta el tema de Vitor Roque, que ahí sí gastamos dinero, que eso sí que fue, bueno, una apuesta también, no salió bien, pero al final también recuperamos el dinero y al final pues conseguimos recuperar el dinero y no salir perdiendo, no tener pérdidas, o sea, realmente creo que fue un fichaje, un mercado donde no pudimos gastar dinero, por tanto realmente habíamos que tirar con lo que tiramos, ¿no? Y fue el año donde salieron Cubarsí, donde salió Lamine, fue Fermín, ¿no? Realmente, y bueno, pues fue un año que al final no ganamos títulos, pero aún así, bueno, fue el primer año de Lamine donde creció, Fermín, Cubarsí, donde también debutaron y se hicieron buenos jugadores aprovechables, y luego llegó Flick y junto con los jugadores de las palancas, ¿no? Con Rafinha, Koundé y Rafinha y Lewandowski, y bueno, Christensen, que también era un buen jugador, porque luego tuvo la mala suerte que se lesionaba todo el rato, y luego los jugadores que sacó Xavi en la cantera con Lamine, Cubarsí y Fermín, más lo que te salió antes de Valde, Gavi, evidentemente el crecimiento de Pedri, que fue un fichaje que fue de Bartomeu, que en ese sentido fue una gran aportación, evidentemente un jugadorazo, que al final pues fue una apuesta del club, ¿no? Y al final pues bueno, eso lo hizo bien Bartomeu, hay que reconocerlo lo bueno que hizo muchas cosas mal, pero eso nos aportó mucho. Araujo, por ejemplo, también fue un fichaje de Bartomeu, y al final, bueno, Ramón Planas que lo buscó, pero también un acierto de Bartomeu también, no todo fue malo, y bueno, pues al final, pues bueno, con eso tiramos, ¿no? Araujo, pues bueno, que fue uno de los mejores centrales del mundo en esa temporada con Xavi, y luego ya con la línea delantada no se acaba de adaptar bien, bueno, ahora tienen ese problema mental y todo esto, pero bueno, al final creo que con la línea adelantada, con ese sistema defensivo de Flick, no le acaba de venir bien, pero creo que si Araujo va a un equipo donde vaya más arropadito, donde se cierren más, y si la cosa no va bien en el salón jugado, pues puede dar un pelotazo, el tío va a volver a ser de los mejores centrales del mundo, porque defensivamente es un muro, ¿no? Pero claro, cuando tienes tanto espacio a la defensa, es muy difícil para los centrales defender, para Araujo y para cualquiera, porque hemos visto que estamos encajando muchos goles. No porque los defensas sean malos, sino porque nuestra propuesta es muy arriesgada. Todos ya contamos en poder encajar muchos goles, ¿no? Si nos pillan con esa línea adelantada, ¿no? Realmente, entonces, bueno, creo que Araujo pues tiene que calmarse un poco, intentar, bueno, pues entender ahí que no siempre va a poder defender bien y que al final te van a pillar alguna contra o alguna jugada, y aunque, bueno, pues intentamos presionar lo mejor posible, pero eso puede pasar, ¿no? Porque con Íñigo y Cubarsí, que hicieron una pareja espectacular, también encajamos un porrón de goles, ¿no? O sea, realmente no solo por Araujo, ¿no? Pero bueno, que al final, bueno, fue una temporada donde fichamos a Dani Olmo y bueno, fichamos a Pau Vitor realmente, y bueno, fue una temporada donde apenas realmente el fichaje importante fue ese, ¿no? Que nos costó mucho inscribir a Dani Olmo, un fichaje que no fue de los más acertados, ¿no? Porque creo que ahí teníamos a mucha gente, el jugador es bueno, Dani Olmo, igual es un jugador que aún está en plantilla, ahora está lesionado, pero es un buen fichaje, pero creo que para el dinero que costó, creo que no era la super necesidad que había. Vale, que bueno, tuvimos la suerte de Rafinha de un rendimiento espectacular ahí, y bueno, al final con Fermín y con Dani Olmo en la media punta, creo que hicimos un apaño, ¿no? Ahí en una posición donde, bueno, al final a lo mejor los 60 millones fueron un poco caros, pero bueno, que tampoco vamos a pretender que siempre sean fichajazos espectaculares, como el de Rafinha o el de Jules Koundé, que sí que nos hicieron un gran rendimiento, que Dani Olmo estaba dando un buen rendimiento, pero bueno, creo que por 60 millones no era tan crítico, más la necesidad del fichaje, no tanto el rendimiento del fichaje. Pero bueno, claro, así fue una gran temporada, evidentemente, con la consecución de los 3 títulos nacionales, y al final un gran rendimiento del equipo, y al final, bueno, pues creo que al final los fichajes que fuimos realizando con Laporta, con la gente de la cantera, que fuimos sacando un poco de donde pedíamos, porque no podíamos fichar grandes cosas, no podíamos ni siquiera hacer grandes inversiones ahí de jóvenes promesas y tal. Fichamos a Pablo Torre, que tampoco no era un mal jugador, pero al final, bueno, pues no pudo adaptarse bien y tener consolidarse en el equipo, porque sacamos a Fermín, a Pedri, a Gavi, y los muchos jugadores, y al final, bueno, también lo tenemos que
que sacar, o que Pablito, que al final lo que sacamos también por un buen dinero, que también nos dio ese poder económico. Al final, pues bueno, llegamos a esta temporada donde fichamos a 3 jugadores, que fueron los de Joan García y Rashford y Ronnie Barsi, donde fue un gran mercado, ¿no? Sobre todo por Joan García, que es el que más dinero invertimos, que fueron 25 millones, que para cómo está el mercado es muy poco dinero, que bueno, evidentemente para cómo está el Barça es bastante, ¿no? Pero evidentemente si lo comparas con lo que gasta la Premier o incluso el Madrid y el Atlético de Madrid en la Liga, pues oye, 25 millones pues es bastante poco. Y al final, pues bueno, al final era un jugador que era bastante garantía, pero bueno, aún así el rendimiento que está dando está siendo espectacular y ni el más optimista esperaba un rendimiento tan bueno, que esperamos que fuera bueno, pero la verdad es que la misión García es una locura de portero, que además que va bien en todos los aspectos, la salida, en el balón con los pies, no todo lo que te aporta, reflejos, incluso en las salidas, en el balón por arriba, lo hace todo Joan García, súper joven, ¿no? O sea, realmente es un fichaje espectacular y vamos, un acierto brutal, ¿no? El de Joan García, los mejores fichajes que hemos hecho, y la verdad por ese dinero pues es una locura. Luego fichamos a Marcus Rashford, que también fue una especie de Joao Félix, en ese sentido de que es una sección, ¿no? Que no pierdes nada, y al final pues además está saliendo mucho mejor que Joao Félix, ¿no? O Joao Cancelo, porque está dando un rendimiento espectacular, o sea, realmente está adaptando muy bien al club. No es siempre titular, pero oye, no se queja cuando es suplente, cuando juega de titular rinde, cuando juega de suplente rinde, no se queja, se adapta bien, o sea, perfecto, ¿no? A partir de aquí habrá que ver si conseguimos hacerlo en propiedad, ¿no? Para el año que viene, ¿no? Creo que a ver si podemos rebajar un poco el traspaso, no tanto porque no lo valga, sino porque el United no lo quiere, y creo que eso, pues bueno, creo que tampoco vamos a tirar dinero a lo loco, ¿no? Pero bueno, aún así, si no se puede, pues 30 millones creo que estaría un buen precio, pero creo que podemos incluso reducirlo. Pero bueno, aún así lo importante, creo que Rashford tiene que quedarse en el Barça, tenemos que comprarlo, habrá que ver el precio, pero bueno, creo que si podemos rebajar ese 30 millones, sobre todo por la economía del Barça y todo esto, pues bueno, creo que iría mejor, ¿no? Porque si tenemos que fichar un delantero centro, un central, ¿no? Pero bueno, eso ya es de cara al año que viene, pero bueno, sobre todo en cuanto a este año, pues bueno, ha sido una auténtica brutalidad, sobre todo el año anterior, ¿no? El 2025 en general, con la consecución de esos 3 títulos, el buen juego del equipo, ¿no? Creo que evidentemente con Xavi, pues estábamos jugando a más o menos lo que teníamos que jugar, ¿no? En cuanto a bueno, defender arriba, ¿no? Con esa cierta presión alta, jugamos un poco al toque y todo eso, pero nos faltaba un poco de verticalidad, ¿no? Un poco de distorsión al juego, de esa magia, ¿no? En el juego, todo esto, y al final, bueno, pues un poco aburrido, pero aún así creo que los resultados fueron correctos de Xavi, ¿no? Sobre todo por donde veníamos, el dinero que invirtió, y al final, pues bueno, Flick ha dado un salto espectacular, un gran acierto de Joan Laporta con el fichaje de Hansi Flick por el Barça, y realmente, pues bueno, nos ha sido súper bien la jugada, y ahora mismo, pues bueno, estamos en una buena posición para hacernos con los títulos, y sobre todo porque el Madrid ahora mismo está con dudas con el tema de Xabi Alonso, con el tema de Vinicius, todo esto, pero aún así no hay que dar nada por sentado. No hemos ganado ningún título esta temporada, evidentemente, los títulos se ganan a partir de 2026, ¿no? El primer título será a partir de enero, ¿no? Al principio, donde jugamos la Supercopa contra el Athletic Club en las semis, y si pasamos contra el Madrid o el Atlético de Madrid, y habrá que ver qué conseguimos hacer. Pero de momento, evidentemente, en cuanto a juego, este año no está siendo tan espectacular, yo creo, realmente. O sea, está jugando bien, ¿no? Salimos bien con el balón jugado, creamos ocasiones. La defensa, evidentemente, hacemos lo que podemos, ¿no? Evidentemente es una cosa arriesgada, pero bueno, ya el año pasado ya encajamos muchos goles y dejamos mucho espacio en la defensa. O sea, no es tanto de que este año estamos defendiendo peor, pero bueno, es verdad que no está Íñigo y todo esto, y creo que nos está costando un poco también el tema de lesiones, y todo creo que no estamos controlando tan bien los partidos y creando tantas ocasiones como el año pasado, que sobre todo al principio metíamos muchas palizas, tenemos un juego espectacular, muchos goles, mucha intensidad, y este año creo que no está siendo tan espectacular, aunque en cuanto a puntos estamos atacando mejor que el año pasado a estas alturas, ¿no? Realmente, pero bueno, creo que el juego del año pasado era muy bueno, va, que tuvimos ese noviembre, diciembre muy malo, ¿no? Donde nos fuimos un poco abajo, y bueno, pues luego pudimos recuperar eso y hacer una gran final de temporada. Pero este año, pues bueno, pues estamos un poco ahí, pero bueno, habrá que ver lo que pasa, evidentemente no sabemos lo que va a pasar, eso es fútbol, ¿no? Pero aún así, el rendimiento del equipo, ¿no? De Hansi Flick, ¿no? De todo esto, de Joan Laporta, la gestión de Laporta, está siendo espectacular, porque está volviendo el Barça, ¿no? Realmente, de la grandeza, ¿no? De un poco de la excelencia, de estar bien en el equipo, ¿no? Con buenos jugadores, con, bueno, la economía va mejorando, ¿no? Evidentemente habrá que ver cuando seamos capaces de gastar en el futuro, pero también es verdad que hay un cambio de panorama en el mercado de fútbol, como he dicho antes, con el dinero de la Premier, todo esto. Por tanto, aunque estemos en nuestra plenitud económica, pues bueno, habrá que ver con el nuevo Camp Nou y los ingresos que generemos y tal, pero parece difícil que vamos a poder gastar 500 millones como hace el Liverpool o los equipos de la Premier, que cada día te hacen un fichaje diferente, ¿no? Realmente cada vez que se abre el mercado, pues te hacen 40 jugadores nuevos por verano de fichaje, aunque sea en invierno. O sea, es una locura
lo que gastan y lo que ficha esta gente en la Premier, pero bueno, habrá que ver lo que pasa en cuanto a fichajes, pero también Deco creo que está haciendo muy bien. Y bueno, pues creo que a partir de aquí será el tema de hacer algunas apuestas, ¿no? De futuro, porque no creo que tengamos para fichar lo que necesitamos, que ahora mismo sería, como he dicho antes, un delantero centro y un central al año que viene. Y entonces, bueno, pues no puede fichar a los mejores, ¿no? Se habla de Bastoni, de Haaland, de Julián Álvarez o de Schlotterberg, pero hombre, ojalá, ¿no? Pero no sé, teniendo en cuenta que siempre pues intentamos hacer esos mejores fichajes y al final tenemos que fichar a un plan B, a un plan C y pues bueno, pues habrá que ver si podemos ficharlo o no, pero bueno, también está el tema de la regla del 1-1, ¿no? Que al final no sabemos si estamos, parece que no estamos en la regla del 1-1 y no sé si vamos a estar algún día, ¿no? Pero bueno, a ver si algún momento podemos estar, pero aunque lleguemos, tampoco vamos a gastar como gastábamos antes o como lo que basta gastar en la Premier, ¿no? Por tanto, realmente es difícil fichar a Julián Álvarez, fichar a Haaland, ¿no? Fichar a Bastoni, que bueno, Bastoni a lo mejor es un poco más flexible siempre y cuando tenemos el 1-1, pero aún así va a ser muy difícil que sacarlo del Inter o Schlotterberg, que eso, bueno, también podemos hacer tenemos alguna opción de ficharlo, pero habrá que ver, o Mark Way, que también se hablaba de poder fichar el central de Crystal Palace. Así que habrá que ver, pero creo que la gestión está siendo muy buena y el Barça está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Realmente, que es lo importante, vamos por el buen camino. A partir de aquí, que caigan títulos o no, ya, pues bueno, ya un de la suerte, de los arbitrajes, de bueno, pues de si la pelota entra o no, realmente dependerá un poco de eso, ¿no? De cómo estén de forma los jugadores, que no haya lesiones, todo eso ya dependerá de la suerte, un poco de cómo vaya, ¿no? Pero aún así las cosas las estamos haciendo bien. Y bueno, pues si no ganamos algún título este año, ganamos 1, 2, 3 o ninguno, pues bueno, hay que seguir con lo que estamos haciendo, evidentemente con Hansi Flick, con Laporta, intentar el camino, mejorando el equipo, lo que necesitemos, y bueno, pues ir un poco a ese camino. Así que bueno, era un poco que comentar en este vídeo, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, pues darle like y suscribiros, que me apoya muchísimo, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.